estamos hablando de que la experiencia es 1 grado y como somos así muy preguntones queremos saber cuántos grados tiene la experiencia o algo más sencillo, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Cómo podemos contabilizar, cuantificar los grados? Bueno, pues para eso no les lo voy a explicar yo, no se preocupen porque me haría un buen lío. Hemos invitado a Jerusalén Jaime, ella es la divulgadora científica y directora de formación de ciencia. Jerusalén, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de termómetros básicamente. Sí, de 3 tipos en concreto, hay muchos, hay varios, pero nos vamos a centrar, si te parece empezamos por el analógico, el de toda la vida, el termómetro de vidrio. El que antes era de mercurio. El que antes era de mercurio, lo que pasa que como sabes el mercurio es tóxico y como pues lo utilizamos en sitios un poco complicados, si se rompiese el vidrio se podría derramar y por seguridad se sustituyó por otro líquido que concretamente es alcohol. ¿Quién no ha jugado con las bolitas de vidrio cuando se rompían esos termómetros? No hacer en casa, bueno, ya no se puede hacer porque no está, pero yo reconozco que se rompían y era curioso, metálico, pero peligroso. Eso bueno, me decías que se ha sustituido con alcohol. Eso es, alcohol con un tinte para que lo podamos ver mejor. Y yo te voy a proponer contar cómo funciona, invitando a nuestros espectadores a que se fabriquen su propio termómetro casero. Están todo el mundo ahora queriendo jugar a ser científicos. Vamos a ello. Sí, voy a empezar introduciéndolo en este baño que tengo aquí, que simplemente es lo que tiene agua caliente, ¿vale? Para que el efecto sea un poquito más rápido. Y fíjate que son materiales súper sencillos los que vamos a usar. Una botella de plástico, hemos hecho un agujero con un tornillo, por ejemplo, un clavo, una pajita. Me he vuelto loca intentando encontrar una pajita transparente, pero para que se viese mejor, pero al final una blanca. Y agua, como digo, con un poco de colorante. He sellado en la parte superior con plastilina para que no haya ninguna fuga. Y al igual, y en realidad es el mismo funcionamiento que el de los termómetros analógicos. Mira, va subiendo. No sé si lo podemos apreciar con la cámara desde casa. Igual si lo señalo se ve un poquito mejor. Podemos marcar un poquito. ¿Cómo va subiendo el alcohol de color? Ahí va subiendo. Y esto se debe a la reacción de temperatura entre el agua caliente Esto se debe a y que el alcohol. En realidad este es un termómetro solo de agua, porque el funcionamiento da igual, sea agua o sea termómetro. Ahora sí que les explicamos por qué los que utilizamos en casa no llevan agua, pero en realidad el funcionamiento es el mismo, y es que las moléculas de agua, o mejor dicho, el espacio que hay entre ellas, al aumentar la temperatura se expande y por tanto el agua empieza a ser menos densa y sube por capilaridad. En nuestro caso por la pajita, en el caso del termómetro por el capilar que tiene. Entonces ese es el funcionamiento, y al contrario ocurre cuando baja la temperatura, es decir, este espacio entre moléculas se contrae y por tanto el líquido se vuelve menos denso y baja. Es un principio muy sencillo. ¿Cómo funcionan estos termómetros? Eso es. En este caso es el calor de nuestro cuerpo el que hace subir ese alcohol y nos marca cómo de malitos estamos. Eso es, de hecho, este termómetro podríamos calibrarlo con un termómetro de verdad, lo ponemos, por ejemplo, en la terraza al sol, marcamos cuántos grados hay, luego lo llevamos a la nevera o en una estancia para ver la temperatura ambiente y podemos ir calibrándolo y tener nuestro propio termómetro casero. Va subiendo, sí, lo voy a sacar porque al final pues terminará rebosando. ¿Vale? Bueno, luego tenemos estos termómetros que desgraciadamente nos hemos acostumbrado mucho a ellos, que son los termómetros de infrarrojos o a distancia. Los utilizamos para medirnos la temperatura. ¿Ve? Se pone así esa lucecita, ahí lo estamos viendo, y marca que tengo 36,5, que es algo bastante bueno. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué esta lucecita es capaz de decirnos qué temperatura corporal tenemos? Estos termómetros, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos que medir la temperatura de, por ejemplo, un bebé? Que es más complicado ponérselo, pero ya no eso, sino de una cosa que está muy caliente, tanto que no se puede poner en contacto el termómetro con la superficie, por ejemplo, o incluso voy más allá, medir cosas que no se puede, a las que no podemos acceder, un volcán, un geyser, una estrella, un planeta. ¿Y cómo se hace? Pues para eso necesitamos ¡Qué locura! Lo que se llaman pirómetros, ¿vale? Que son este tipo de termómetros, y que literalmente pirómetros del griego viene a ser medir el fuego. Piro. Entonces te lo voy a explicar con una llama. Porque si nosotros colocamos la mano, por ejemplo, a cierta distancia del fuego, podemos sentir el fuego porque emite radiación en forma de calor, ¿vale? No es que la llama caliente el aire No es el aire caliente, o sea, si yo noto el calor es una radiación del fuego. Eso es, porque de hecho, Ostras, qué curioso. De hecho es que el aire es muy mal conductor del calor. Si pusiésemos un radiador en el techo de las casas no podríamos calentarla. Por eso están bajos y el aire acondicionado frío arriba. Necesitamos que haya esa convección, ¿vale? Entonces, en este principio es en el que se basan los pirómetros, porque miden la temperatura en base a la radiación infrarroja que emitimos todos los objetos. Todos nosotros, nuestro propio cuerpo también. Emitimos calor. Eso es. Emitimos radiaciones. Eso es, lo que pasa que no la podemos ver porque ya sabes que dentro de lo que es el espectro electromagnético, como su nombre indica, infrarrojos, por debajo del rojo, nuestro ojo no lo puede ver, sino
Luego tenemos este termómetro, que es el clásico, el electrónico, ¿no? Sí, el digital. ¿Cómo lo hace el digital? Pues este básicamente es muy similar al de vidrio, de hecho es un poco desbancado, a pesar de que también tiene sus desventajas. Por ejemplo, este necesita pilas, batería, claro. El otro no. Pero bueno, también es muy práctico. Y este viene a funcionar porque mide la energía a través de un mecanismo basado en una resistencia. La resistencia, o un poco la oposición al paso de la corriente, está relacionada directamente con la temperatura, de forma que cuanto más caliente está un objeto, pues la resistencia es mayor. Entonces esto lo podemos calibrar y por tanto pues ver cuántos grados tenemos. Vale. Mamás, papás, abuelos, abuelas que están en casa y dicen, vale, ¿cuál compro para medir la temperatura? Y me refiero a ellos porque con los niños siempre estamos pobrecicos ahora con lo que estamos viviendo todo el día tomándoles la temperatura. ¿Hay alguno que sea más exacto, más preciso que otro? Todos son precisos. A mí personalmente, si me preguntas, a mí me gusta mucho el analógico. Más que nada porque es sencillo, es práctico, pero todos son sensibles y precisos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, ahora que se han puesto muy de moda los de infrarrojos, pues por evitar ese contacto, ¿no? Como es lógico, sí que es verdad que es necesario que el ambiente, la temperatura ambiente se mantenga un poco constante. Entonces hay veces que ves, pues, según qué sitios al aire libre, tal, que la temperatura oscila, entonces pues puede haber sería muy exacto, ¿no? Pero en realidad lo que es el sistema y la precisión sí que es igual. Jerusalén, muchísimas gracias, ¿eh? No sabían hoy que iban a aprender a saber, bueno, que íbamos a aprender cómo se miden los grados con diferentes termómetros. Una cosita más que aprendemos en Aragón Abierto. Muchísimas gracias. A vosotros.